Pero, bien, en este seminario voy a dedicarme a hablar, a seguir aprendiendo, como hasta ahora, acerca de Penélope. La iconografía de Penélope está evidentemente supeditada sobre todo al texto homérico. Y en este sentido, Penélope, su iconografía va a ser muy limitada. Va a ser una iconografía siempre muy similar y siempre convirtiendo a Penélope más que en un mito, casi más que en un personaje, en un símbolo, un emblema de la fidelidad, un emblema de esa fidelidad para con su esposo, que tarda pues esos 20 años en regresar de la guerra de Troya y ella espera pacientemente su regreso. La imagen tradicional, muy arcaica ya desde el siglo V a.C. en la cerámica griega, es la de la espera. Yo me he decidido por organizar la conferencia de acuerdo con diferentes temas en torno a Penélope. Como otros muchos dioses o en este caso heroínas de Grecia, realmente el internarse en la iconografía implica estudiar la evolución del mito, la evolución de la iconografía, incluso hasta el día de hoy cuando se siguen representando, como ahora vemos. Y a pesar, como digo, de que la iconografía de Penélope inicialmente es muy limitada, como vamos a ver, tiene una amplia difusión a lo largo del tiempo y una transformación completa. Casi podríamos decir que acaba por invertirse completamente el significado de ese emblema de la fidelidad para acabar representando casi todo lo contrario. Ya en la antigüedad se empieza a sugerir que esa fidelidad de Penélope no era tal. Como digo, como aparece en diversas escenas, voy a ir analizando esas distintas escenas una por una y viendo cómo evolucionan desde la antigüedad prácticamente hasta nuestros días. La primera escena, la esencial, digamos la que más representa esa Penélope homérica, la Penélope más estricta, es la de la espera. Como digo, se convierte en un emblema de la fidelidad a su esposo. Podemos tomar varios textos de Homero, pero quizá el más significativo sea este, en el que se dice: en verdad tú tomaste, se refiere a Odiseo, mujer de virtud grande y fuerte, de cuán nobles entrañas Penélope ha sido, la hija sin reproche de Icario. Cuán fiel su recuerdo de Ulises, con quien moza casara. También hay otro pasaje muy interesante en el que durante la catábasis de Odiseo se encuentra con Agamenón y Agamenón le hace una comparación entre Penélope y Clitemnestra. Le dice que bueno, que él puede fiarse, que Odiseo puede fiarse de su esposa, pero dice que no obstante no es un tiempo para fiarse de las mujeres. Evidentemente la experiencia de Agamenón había sido muy, muy diferente. La iconografía de la espera está bien definida por esta imagen que he puesto como tema de la conferencia, que pertenece a este esquifos de figuras rojas que ahora veremos en detalle y que, como digo, representa muy bien esa espera de Penélope. También ella misma reconoce que su vida se termina prácticamente con la marcha de su esposo. Dice que los dioses que poseen el Olimpo acabaron con todo su brillo el día en que Odiseo se marchaba de Ítaca con las cóncavas naves. Tenemos dos características esenciales de Penélope en esta imagen iconográfica. Por un lado está esa referencia a la espera, a su paciencia, a su desesperación ante la tardanza de Odiseo. Y por eso la vemos con esta postura, sentada, generalmente con las piernas cruzadas, y sobre todo esa actitud melancólica de dejar caer la cabeza sobre la mano, mirando al suelo. Como digo, es una actitud de pasividad, es una actitud de desesperación y una postura melancólica. Este esquifos de figuras rojas, atribuido al pintor de Penélope, que toma precisamente el nombre por esta obra, es, como digo, el punto de partida de la iconografía de Penélope. Es cierto que la Penélope homérica sí tiene un punto de actividad, no está solamente esperando, melancólica y desesperada. Tiene también esa capacidad de desarrollar la astucia que la pone en relación con su esposo también, que también es famoso por su astucia, por los diferentes ardides. Evidentemente es
hay que hacer referencia al telar que aparece representado aquí en segundo plano, y a ese ardid de Penélope de hacer creer a los pretendientes que hasta que no terminara el sudario de Laertes no podría casarse con ellos. Durante el día tejía, durante la noche destejía esa prenda para hacer eterna la espera. Finalmente, como veremos, fue sorprendida por los pretendientes y entonces idea todavía otro ardid, que es el de tensar el arco de Odiseo. En este sentido, sí tenemos, por tanto, a una Penélope más activa, una Penélope que trata de prolongar esa espera creyendo que en todo momento va a venir su esposo. Pero sigue siendo una Penélope cuya vida depende exclusivamente de la de Odiseo. Es decir, espera constantemente su llegada y no es capaz, digamos, de emprender una vida sin él. En estos esquifos, además, aparece Telémaco al lado de ella, viendo la escena, la desesperación de su madre. Luego veremos el reverso, en el que se representa otra escena también de la llegada de Odiseo a Ítaca. Este arquetipo iconográfico de esa postura melancólica de Penélope no solo aparece en la pintura de los vasos griegos, sino que también la vamos a encontrar trasladada a la escultura. Vemos aquí una copia de un original griego de las mismas fechas. La copia es del siglo I después de Cristo, se conserva en los museos vaticanos, donde nos encontramos con esta Penélope en idéntica actitud, las piernas cruzadas, mirando al suelo y con la cabeza apoyada sobre una de sus manos. Como digo, es un arquetipo que se repetirá y tenemos diversas representaciones, diversas esculturas que se atribuyen a esta visión de Penélope, poco por la actitud y por esa postura tan característica de ella. Podemos verlo también en el relieve. En ocasiones, como en esta placa de terracota del siglo I, podemos encontrarnos a Penélope formando en cierto sentido parte de una escena, rodeada a veces con su hijo, como veíamos en el vaso del pintor de Penélope, a veces rodeada de sirvientas, pero siempre con esa actitud recogida y absolutamente desesperada. El mismo arquetipo se trasladó también a la glíptica y vemos aquí un ejemplo magnífico en este anillo de oro. Y, por supuesto, es un tema que, como decía, va a pervivir a lo largo de la historia. Nos lo vamos a encontrar con representaciones historicistas, en esta de Fuseli, incluso un tanto tenebrista, para subrayar la desesperación de Penélope, con una gran expresividad en el rostro, y se inaugura esta visión de Penélope con el arco de Ulises entre las piernas, ¿no? Sobre las piernas. Puede hacer referencia a ese segundo ardid, a esa preparación de la prueba que pone a los pretendientes de que tensen el arco de Ulises, y también en ocasiones, como esta versión de Angélica Kaufmann, nos encontramos con Penélope directamente llorando sobre el arco de Ulises. Todo ello redunda en esta visión que digo, el arquetipo de Penélope, este emblema de Penélope como la mujer fiel que espera a su esposo en cualquier circunstancia. El hecho de que se convierta en un auténtico emblema de la fidelidad, emblema, podríamos decir, de lo que se entendía en la antigüedad y se puede seguir entendiendo en el siglo XIX por una buena esposa, hace que nos encontremos con ciertas evocaciones de Penélope en retratos como este de la hija del autor, de Thomas Sully, titulado Madre e Hijo, donde aparece la hija, como digo, de Sully, en la postura tradicional de Penélope y acompañada de un pequeño. Se ha supuesto que realmente está haciendo alusión a Penélope porque además en el cuadro hay sutiles referencias a estas virtudes del matrimonio, a la fidelidad en el perro que podemos ver abajo, y a la derecha, en la cratera de piedra que cierra la escena, nos encontramos una representación de Hermes llevando al niño Dioniso al monte Nisa para su crianza, lo cual parece también una alusión a esas virtudes o a esas actitudes que debe tenerse la maternidad o el cuidado del niño. Todo ello, como digo, con esa figura central que recuerda el arquetipo iconográfico de la Penélope clásica en la espera.
He traído también dos ilustraciones de Russell Flint sobre una edición que se hizo de la Odisea en 1924, bellamente ilustrada, donde incluso vamos a ver que esta imagen arquetípica de Penélope sentada y esperando termina por contaminar la representación de otras escenas. Me explico. Por ejemplo, aquí está Penélope ante el telar, pero realmente Flint no la está representando manejando el telar. La representa de nuevo sentada, en este caso con la cabeza algo más levantada y mirando hacia esa ventana que aparece en el horizonte. Es decir, incluso delante del telar, esta Penélope aparece representada con una actitud pasiva, con una actitud de espera. Lo mismo ocurre cuando se nos representa a la Penélope dormida, en esta otra ilustración también de Flint, con Atenea. Vuelve a representarla dormida sobre una silla, con los pies también entrecruzados y con esa mano dejándola caer, la cabeza hacia abajo, es decir, una postura que si bien representa a una Penélope dormida, nos está mostrando también o nos está evocando ese arquetipo de la espera. Este episodio de la Penélope dormida puede hacer bien referencia al momento en que Atenea crea una imagen de su hermana para que vaya a decirla que esté tranquila por Telémaco, ahora veremos la cita, o bien el momento en que Atenea, como nos dice Homero, la diosa Ojizarca, inspiró en las entrañas a la cuerda Penélope, prole de Icario, el mostrarse en persona a sus muchos galanes, quería darles vuelos en su vana esperanza. Traigo esta cita también porque inicia lo que luego veremos al final, esa transformación, esa inversión que digo de la imagen de Penélope, cuando se empieza a poner en duda la paciencia y la fidelidad de la esposa de Odiseo. En esta maravilla de Cavelier nos encontramos de nuevo con la interpretación, en este caso escultórica, de la Penélope dormida. La encontramos con esa postura tradicional, las piernas cruzadas, la cabeza caída, en las manos lleva todavía el huso, haciendo referencia al telar, al manejo del telar. Y como digo, también se puede hacer referencia a otro episodio en el que esa Atenea, disfrazada de su hermana, de Estima, aparece ante Penélope y la dice: «Ay, Penélope, duermes, y en sueños tu pecho atormentas, mas los dioses no habrán de dejar por más tiempo que te apenes ni llores». Esta imagen, con esta evocación de Homero Cavelier, lleva a cabo esta escultura magnífica que, como digo, reinterpreta esa imagen de la Penélope en la espera, ese arquetipo iconográfico. De hecho, Cavelier se inspiró en una de esas imágenes como las que he mostrado de los museos capitolinos, en una escultura antigua, para realizar esta maravilla, en la que sin embargo no representa a Penélope esperando, sino a Penélope dormida, con lo cual se acrecienta todavía esa actitud melancólica de tristeza de la esposa de Odiseo. Este, como digo, sería el arquetipo iconográfico esencial de Penélope, pero va a aparecer ya casi, podríamos decir que como un personaje secundario en otros episodios de lo que es el regreso de Odiseo a Ítaca. Uno de los más interesantes es el episodio de Euriclea, la sirvienta, la nodriza de Odiseo, que cuando regresa a casa disfrazado de mendigo, le lava los pies y le reconoce por la cicatriz que un jabalí le había hecho de pequeño en la pierna. Nos dice Homero que al frotar con sus manos notóle, Euriclea, esta mella, y conocióla en el tacto y soltó conmovida la pierna, que cayendo de golpe en la tina y sonando el bronce, la golpeó hacia adelante, y el agua vertióse en tierra. Cierto, tú eres Ulises, mi niño querido. Esta imagen tan impresionante, tan bien descrita por Homero, va a ser representada con todo cuidado en época neoclásica, incluso viendo cómo se vierte el agua de esa tina, pero aparece representada desde la antigüedad.
Decía al inicio que íbamos a ver el reverso de ese esquifo sático que da nombre al pictor de Penélope, donde aparece Penélope junto a Telémaco delante del telar, y es precisamente el reverso donde aparece esta escena de Euriclea. Vemos a la anciana agachada y a Ulises. Aquí ni siquiera aparece Penélope, la figura que hay a la derecha, que no se ve completa, es la de un hombre, probablemente un sirviente o quizá Telémaco. Pero en otras escenas, como esta placa de terracota procedente de Milos, sí que aparece la figura de Penélope. Tenemos a Odiseo a la izquierda, sentado, muy deteriorada la figura de Euriclea, lavándole los pies, arrodillada, Telémaco en el centro, frente a lo que puede ser la fachada del palacio de Odiseo, y a la derecha Penélope. Es muy interesante porque Penélope aparece de pie ante esta escena, ya digo, casi como un personaje secundario, pero aunque aparece de pie en esta escena narrativa, su imagen está un tanto contaminada por la visión de ese arquetipo de la espera, y de hecho, si se dan cuenta, los brazos tienen la misma postura que cuando Penélope aparece sentada, con la cabeza apoyada sobre la mano. Es muy interesante, lo vamos a ver más adelante, cómo incluso cuando Penélope aparece en pie, muchas veces vuelve a tener esta postura melancólica. Por supuesto, esta escena llega también al mundo romano, veremos algunas también del encuentro entre Penélope y Odiseo, y aquí vemos esta pintura procedente de Pompeya, donde en primer término Odiseo, bueno, pues, está ante Euriclea, lavándole los pies, y al fondo aparecen dos figuras, probablemente una de ellas pueda ser Penélope, una figura. Aquí aparece otra, pero está muy dañada. Esta figura podría ser Penélope, pero como digo, como un personaje secundario, casi ajeno a lo que está ocurriendo. Es cierto que en este momento Penélope desconoce todavía que ese hombre vestido de mendigo es Ulises. Como decía, este episodio en época neoclásica, historicista, se va a representar con gran realismo. Traigo dos cuadros que fueron presentados para el Premio de Roma del año 1849, de Burgoró, que bueno, representa esta escena. Vemos, como decía, como ya se ajusta casi al detalle al texto homérico, tirando con sus pies la pila y dejando que el agua caiga sobre el suelo. Y aquí tenemos a esta representación de Penélope que, como digo, parece totalmente ajena a lo que está ocurriendo delante de ella. Aquí Atenea, al fondo, una escultura, la protectora de Ulises. Y como digo, aquí lo que hace el autor es representar ese arquetipo de Penélope en la espera, esa Penélope melancólica con las piernas cruzadas, es decir, un arquetipo absolutamente ajustado a los cánones más clásicos. Este fue el cuadro ganador de ese premio de Roma en el año 1849. El grupo central, magnífico, con ese escorzo y este Odiseo, que desde luego parece en plena juventud a su regreso a Ítaca, pues se nos representa en ese contraste entre el cuerpo joven y magnífico de Odiseo con la nodriza avejentada. Vemos aquí probablemente la figura de Atenea y al fondo, de nuevo, en este caso ya ocupada, si no en el telar, sí en las labores de tejer ese manto o ese, sí, bueno, de tejer, vemos de esa manera secundaria a Penélope detrás. Penélope va a tener una mayor acción dentro de lo que es la iconografía en relación con los pretendientes y con esos ardides que ella lleva a cabo para prolongar la espera de su esposo. Es cierto que el propio Ulises, antes de marchar a Troya, advierte a Penélope y le dice: no sé si algún dios me traerá sano y salvo o en Troya quedaré para siempre. Entre tanto, tú cuida de todo lo de aquí. Le dice que cuide de su patrimonio, que cuide también de sus padres, y finalmente le dice: cuando adviertas, no obstante, que apunta la barba a mi hijo, casarás con quien sea de tu gusto dejando el palacio.
El problema de los pretendientes es que estaban dilapidando el patrimonio de Odiseo. Y de hecho, Telémaco, en un momento dado, cuando va a buscar a su padre, se está desesperando porque ve cómo se está acabando con el patrimonio que debe de heredar. Y por eso el propio Ulises le dice que cuando su hijo apunte barba y va a heredar ese patrimonio, ella case y que además deje el palacio. Es decir, que realmente Penélope tenía la orden de Ulises de, si tardaba en regresar o dudaba de que pudiera estar vivo, contraer un nuevo matrimonio y abandonar Ítaca. Se representa a Penélope también rodeada de los pretendientes desde época temprana. Todos estos episodios aparecen ya en la pintura vascular griega y la encontramos aquí. Está muy deteriorada esta cratera magnífica, pero vemos aquí a la derecha sentada a Penélope recibiendo los regalos de varios pretendientes, un espejo, unas telas, todos ellos acudiendo a Penélope. Sin embargo, ella vuelve a aparecer sentada, casi, pues eso, sin poder actuar frente a estos pretendientes que casi la acosan. Luego vamos a ver esta misma imagen reinterpretada en la pintura contemporánea, cómo ese acoso se hace todavía más insidioso, como realmente vemos o imaginamos el agobio que podría sentir Penélope rodeada de estos hombres que la colmaban de regalos o que la incitaban constantemente a que contrayera matrimonio con uno de ellos. El momento cumbre del regreso de Odiseo, lo que es la matanza de los pretendientes, se representa en muchas ocasiones y generalmente no aparece la figura de Penélope. Volvemos a ver otro esquifos del mismo pintor que veíamos antes, del pintor de Penélope, donde se representa esta matanza de una manera que se ha supuesto que está inspirada en una pintura de Poliznoto, porque luego la vamos a ver representada también en algún otro sitio de una manera muy similar. Por un lado a Odiseo tensando el arco, y en el reverso, formando una escena narrativa, nos encontramos con los pretendientes. Uno de ellos con las manos extendidas, pidiendo piedad, el otro escondiéndose tras una mesa, tratando de evitar las flechas, y un tercero herido, retorciéndose en un escorzo con una de las flechas ya clavadas en la espalda. Esta misma imagen la vamos a ver en un relieve de caliza procedente de Trisa, conservado ahora mismo en Viena, en el Museo de Historia del Arte, donde nos encontramos la escena completa. En la parte de abajo son 3 piezas, esta está dividida en 2, aunque yo las he tratado de poner juntas para ver el sentido narrativo, y en la parte de abajo vemos lo mismo que hemos visto en el esquifos del pintor de Penélope. Odiseo tensando su arco a la izquierda, acompañado de su hijo Telémaco con la espada desenvainada, y a la derecha los pretendientes. El primero pidiendo piedad con los brazos extendidos, y a la derecha uno de ellos ya ha muerto, caído sobre el lecho, a la derecha del todo, otro tratando de esconderse tras una mesa y otro tratando de arrancarse la flecha que ya ha recibido en la espalda. Como vemos, es una imagen muy similar a la del esquifos. Lo interesante es que aquí en la parte superior nos encontramos con una, digamos, ampliación de esta escena, y ahí tenemos a Penélope de pie, rodeada de sus sirvientas, en lo que podría ser casi una escena de tocador. A la derecha vemos también a otro personaje armado que parece acudir hacia, esto iría, digamos, de manera lineal, acudir a ayudar a Odiseo, probablemente el porquerizo Mayos, siempre fiel a Odiseo, y a una mujer que, muy agitada, con los brazos en alto, parece huir de la escena, que probablemente pueda ser la doncella Melanto, que había sido partidaria de los pretendientes y que también acabará mal al regreso de Ulises. Nos interesa, como digo, en este caso, la figura de Penélope, que sí se escapa a los cánones, pero que en realidad pues está colocándose la ropa, como digo, en una escena de tocador ajena todavía a todo lo que está ocurriendo al regreso de su esposo. Bueno, se reinterpreta esta escena de Penélope y los pretendientes mucho a lo largo de la historia. Aquí vemos el ejemplo de Pinturicchio, donde nos encontramos a Penélope ante el telar con todos los pretendientes acudiendo a ella.
El regreso, el retorno de Odiseo, que es como habitualmente se denomina esta pintura, está sugerido indudablemente por el barco que se ve en la lejanía a través de la ventana y también por el arco y el carcaj que cuelgan justo encima de Penélope. Este cuadro se hizo para decorar el palacio de la familia Petrucci en Siena, con motivo de la boda de una sobrina del dueño del palacio de un hijo del dueño del palacio con la sobrina del Papa Pío XII, de la familia Piccolomini. Toda la sala se decora con escenas relativas a valores familiares y evidentemente Penélope en este caso está haciendo referencia a la fidelidad y bueno, a la buena esposa, como digo, a ese arquetipo que se viene heredando desde la antigüedad. Puede hacer referencia no solo a ese acoso de los pretendientes, sino también al momento exacto, que ahora veremos también muy representado, en el que Penélope es descubierta ya por los pretendientes. Como decía, bueno, nos cuenta Homero que teje la tela durante el día y la desteje durante la noche a la luz de las hachas, de las velas. Por 3 años mantuvo el ardid, 3 años estuvo Penélope con este juego y engañó a los argivos. Mas corriendo ya al cuarto, al volver la estación del comienzo, lo contó una sirvienta enterada de todo y logramos sorprenderla soltando la trama del fino tejido. De esta suerte, aunque bien a disgusto, llegó a terminarlo. Ese momento de Penélope descubierta por los pretendientes es el que da paso a la inmediata, lo que es el certamen del arco, del tensar el arco, que ella vuelve a idear, y la inmediata matanza de los pretendientes. Las ilustraciones del libro de Boccaccio, de las mujeres ilustres, magnífico, siempre nos encontramos una viñeta con esta representación. Penélope en el telar, rodeada de los pretendientes y al mismo tiempo no solo se está representando a Penélope y los pretendientes, sino que también se está representando su matanza y aparece Ulises, a veces acompañado ya también de su hijo Telémaco, acabando con los pretendientes. Traigo varios ejemplos, todos muy similares, como vemos aquí son 2 los que aparecen, ya digo, puede ser Ulises acompañado de Telémaco. Otra más. Y bueno, en el texto, Boccaccio pues describe a Penélope. Perdón, veo que hay un micrófono abierto. La describe como castísima entre todas las griegas, porque anduviendo muchos años su marido por el mundo y no sabiéndose cosa cierta de su vida, siendo requerida por muchos enamorados de matrimonio, nunca quiso consentir a ninguna. Sigue, por tanto, transmitiendo, en este caso, para describir a esta mujer ilustre, la sigue describiendo como el arquetipo de la fidelidad. Decía al principio que íbamos a ver en la pintura contemporánea, ya de principios del siglo XX, de Waterhouse, cómo se va acentuando esa descripción del acoso que sufre Penélope por parte de los pretendientes. En este caso, ella, totalmente concentrada en sus labores del telar, con esa imagen tan naturalista de cortar el hilo, mientras que por las ventanas aparecen todos sus pretendientes con los regalos en las manos. Esta es una reinterpretación de esa cratera que veíamos antes, pero como digo, con un naturalismo y con una cercanía, un realismo mucho mayor ya propio de la pintura de Waterhouse. Evidentemente hay representaciones que se salen un poco de ese arquetipo y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con esta Penélope, que en lugar de encontrarse frente a un telar totalmente vestida a la moda de mediados del siglo XIX, nos la encontramos no tejiendo ante un telar, sino con la labor de costura y con una mesa donde, si se fijan, aparece un pequeño retrato, probablemente del esposo al que está esperando. Como digo, reinterpretaciones siempre de esa Penélope que espera. Hay otras, como esta de Reich,
que titulada Penélope destejiendo, donde ya empezamos a ver lo que yo decía que era esa inversión del arquetipo que representa a Penélope. Ya empezamos a ver una Penélope que no está destejiendo en el telar, en soledad, sino que además está velando el sueño de su hijo Telémaco, y además esta imagen presidida por esa escultura del héroe frente a ella, a contraluz, también con el símbolo del perro a la izquierda como símbolo de fidelidad, y que como vamos a ver al final, hay que tener en cuenta que desde la antigüedad, incluso en la Odisea, podemos encontrar alguna cita que luego veremos, se pone en duda esa fidelidad de Penélope. Es decir, se cuestiona que realmente durante 20 años estuviera esperando a un marido del que no sabía prácticamente nada y que además estaba haciendo su vida sin ningún tipo de problema. Es decir, quería regresar a Ítaca, pero él tiene sus relaciones con Circe, etcétera. Es decir, vive una serie de aventuras magníficas que describe, por ejemplo, Cavafis en su poema de Ítaca, mientras Penélope espera sentada en una silla tejiendo y destejiendo. Ovidio en las Heroidas hace escribir a Penélope una carta bellísima, muy larga, de la que traigo un pequeño fragmento en donde ya Penélope empieza a reprochar a Odiseo su tardanza. Le dice: tú, vencedor, estás lejos y no puedo saber cuál es la causa de tu demora ni en qué parte de la tierra, hombre sin sentimientos, te ocultas. Bien, estas imágenes, ya digo, empiezan a representar esta Penélope, digamos, harta de la espera, un poco cansada de no saber nada de su esposo. Capítulo aparte merece, he traído algunos ejemplos solo, la representación de Penélope en tapices o en telas. Es decir, es como la historia dentro de la historia, como si el propio tapiz de Penélope pudiera representar su imagen. Este, de finales del siglo V, bellísimo, de Penélope tejiendo ante el telar. Otro de finales del siglo XVIII, donde encontramos a Penélope en primer término, ayudada por una sirvienta, tejiendo o destejiendo, y con un tapiz al fondo que parece un poco reiterar el tema. Hay teorías de autores que incluso, porque esta imagen puede recordar las hilanderas de Velázquez, que incluso sugieren que en esta magnífica obra Cumbre de Velázquez pueda haber alguna referencia no solo al mito de Aracne, sino también a esta representación de Penélope tejiendo. Bueno, y como última de este tema del tapiz y de Penélope, esta tela magnífica donde vemos cómo Penélope prácticamente simula que está destejiendo la tela, casi la propia tela, porque es todo ello seda bordada con hilo de seda, parece estar destejiendo su propia imagen. Podría hablarse mucho, no quiero alargarme, sobre la metáfora de tejer como imagen de la propia vida. Hablar de las parcas, cuando el terminar de tejer implica la muerte. Hay también estudios que dicen que ese continuo tejer y destejer de Penélope es el que hace que la vida de Ulises se mantenga y que no puede terminar, digamos, ese tapiz hasta que Ulises no regrese a Ítaca, porque es un símbolo de la vida. También puede ser un símbolo, como parece sugerir esa imagen, de la propia vida de Penélope, que es un constante estar, digamos, formando parte del tapiz. El reencuentro que Homero describe de este modo, cuando ella, bueno, dice que va con los brazos tendidos a Ulises, cuando después de preguntarle sobre el lecho, porque en un principio Penélope no lo reconoce, y le hace hablar sobre el lecho nupcial para finalmente reconocer a Ulises y, como dice Homero, acudir a su encuentro con los brazos tendidos. Por supuesto, también se representa ese reencuentro desde la antigüedad. En este ánfora nos encontramos a Penélope tejiendo y a Odiseo. Es verdad que parece un reencuentro un tanto frío, puede estar representando esa imagen homérico de la Penélope que no acaba de reconocer a Odiseo.
También tenemos placas de terracota donde habitualmente nos encontramos de nuevo a esa Penélope melancólica sentada con la mano en la cara mirando al suelo y a Ulises que está explicándola todavía disfrazado de mendigo que se trata de él, que se trata de su esposo. Está un poco más elaborada con la presencia de Laertes, de Telémaco, pero de nuevo la imagen tradicional de Penélope y en este caso Odiseo, que ya la toca para convencerla de que su esposo ha regresado. En la pintura romana que se invierten estos papeles y es Odiseo el que aparece sentado y Penélope de pie, pero como veíamos antes en la imagen del lavado de los pies de Euriclea, nos volvemos a encontrar a Penélope con esa postura melancólica aunque esté de pie. Hay otro ejemplo de esta casa de los 5 esqueletos y nos encontramos también a Penélope de pie y Odiseo sentado, en este caso rodeados de sirvientes, pero siguiendo el mismo arquetipo iconográfico. Y bueno, también en el siglo XVI se reinterpreta en este caso Hugo da Capri, tratando de hacerlo a la manera de Rafael, con la Penélope sentada, la postura tradicional, Odiseo de pie. Y como decía, todas estas imágenes se reinterpretan en el neoclasicismo, en la pintura historicista del siglo XIX y nos lo encontramos siempre con las mismas imágenes, sobre todo Penélope, con esa postura tradicional. En este caso parecen ya estar conversando, el perro como símbolo de fidelidad. Y algunas otras que se salen, como antes veíamos con esa Penélope de pie, se salen del arquetipo y vemos esta donde parece de Primatiquio, donde parecen que esos dos, los esposos ya se están contando los 20 años que han estado separados, incluso parece que Penélope está contándole el número de pretendientes que han estado acosándola, una imagen mucho más humana esta de Primatiquio. Y para terminar, como ha hecho el profesor Luis Calero, traer unas imágenes de lo que es, lo he llamado iconología porque es el otro significado de Penélope, cómo pasa de convertirse, pasa de esa fidelidad a la infidelidad, de la paciencia que ha demostrado durante todo este tiempo a la impaciencia en la espera de Ulises y por tanto pasa de esa pasividad a una actividad, realmente a una infidelidad con Ulises. Como digo, se sugiere en Homero, nos dice en este pasaje que les va dando esperanzas a todos, les manda recados, les hace promesas, es decir, deja caer que hay cierto juego con los pretendientes. En otro pasaje, la propia Penélope duda y dice, ¿seguiré aquí atendiendo a mi hijo y a todo o tendré que seguir a otro aqueo o me casaré? Es decir, Homero ya nos presenta la duda de Penélope en esa espera. Y, por supuesto, hay autores antiguos como Apolodoro que dicen que la fidelidad de Penélope no fue tal, que fue seducida por uno o por todos los pretendientes que la acosaban. Apolodoro dice que fue seducida por Antínoo y que Ulises, por lo tanto, la mandó con su padre Icario y que cuando llegó a Mantinea en Arcadia le dio Pan, es decir, que es la madre de Pan, en este caso con Hermes. Otros dicen que encontró su fin a manos del propio Ulises, acaso de Anfínomo, pues alegan que fue seducida por él, es decir, por otro de los pretendientes. Servio nos dice que no solo por uno de los pretendientes, sino que se dice que al llegar Ulises encontró a Pan en su casa, de quien se dice que nació de Penélope y de todos sus pretendientes, como parece indicar, dice Servio, el nombre de Pan. El propio Boccaccio transmite esta tradición, pero lo transmite después de presentarla como arquetipo de la fidelidad, lo transmite un tanto horrorizado. Dice que Dicofrón, el último de los poetas griegos, dice que Penélope vino a ver ayuntamiento con algunos de sus enamorados y festejadores. Y dice Boccaccio, lo cual Dios me guarde de que crea de una honrada mujer. Evidentemente está haciendo esta representación del arquetipo. Esta, digamos, inversión del arquetipo que presenta Penélope, fidelidad, es visible en la iconografía. Indudablemente en la iconografía clásica no, yo no lo he encontrado. Y en las representaciones de Penélope ya más tardías, vamos, de
finales del XIX y del XX, podemos encontrarnos a esta Penélope rebelde, por así decirlo. Incluso a una Penélope que es reivindicada por el movimiento feminista cuando se pone en contra de Odiseo. No voy a entrar porque yo no tengo tal conocimiento y porque además es muy amplio, a la reinterpretación también de Penélope en la música. El profesor Luis Calero e incluso la profesora Isabel Rodríguez podrían hablar al respecto. Todos recordamos esa Penélope de Serrat que, a pesar de esperar, termina por decirle a su caminante: tú no eres quien yo espero, ya no me vale, no es a ti a quien estoy esperando a quien se fue hace 20 años. Bueno, en esta imagen de Klinger podemos ver una Penélope que ya parece un tanto harta de su espera, un tanto aburrida de esa constante espera delante del telar, de ese tejer y destejer. Decía que íbamos a ver también en la pintura contemporánea cómo ese acoso de Penélope se hace mucho más acuciante. Me ha encantado esta pintura de Philpott, donde nos encontramos a una Penélope a la izquierda, abajo, casi invisible, rodeada de unos pretendientes semidesnudos que, bueno, transmite cierta angustia. Como digo, representa una Penélope muy acuciada por estos insidiosos pretendientes. Otra interpretación que vendría a culminar esa evolución que hemos visto de Penélope en el telar, esta magnífica de Chivaro, conservada en Chile, en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde la propia cabeza de Penélope es el ovillo que teje y desteje. Es una forma magnífica, un tanto surrealista en su ejecución, de representar cómo la propia vida, como decía, de Penélope está enzarzada en ese telar, en ese tejido. Y para finalizar, una última imagen de Waite, donde vemos a una Penélope que yo creo que es la que mejor representa esa inversión del arquetipo de Penélope. Es una Penélope que, aunque está evocando la postura arquetípica que hemos visto desde la antigüedad, sentada, es una Penélope que alza la cabeza, una Penélope que emite luz y que creo que representa muy bien esta Penélope, digamos, que se revela, que toma conciencia de su propio arquetipo y se revela contra él. En la literatura también se ha reinterpretado una y otra vez la figura de Penélope, Gala, Agüero Vallejo, Torrente Ballester. Hay muchas reinterpretaciones de la Odisea, incluso desde el propio Joyce, y por lo tanto de la figura de Penélope. Pero he escogido para terminar un poema de Tina Escaja, también titulado Ítaca, como el de Cavafis, pero en este caso centra su visión en Penélope. Y voy a terminar con estas palabras que Penélope le dice a Odiseo. Dice: y en las noches desilvano tibiezas de placeres callados, desenredo fragmentos de humedades sin ti. Que no regreses nunca, amor, solo el telar y yo, mi deseo. Nada más, muchas gracias.